Soy Jacobo Grinberg y durante décadas he explorado los misterios más profundos de la conciencia humana. He caminado por senderos que la ciencia tradicional apenas se atreve a mirar. He tocado las fronteras donde lo material se encuentra con lo espiritual. Y hoy quiero compartir contigo algo que podría cambiar tu comprensión del universo para siempre. Existe una frase, una formulación verbal tan poderosa que cuando es pronunciada con la intención correcta y desde el estado de conciencia adecuado, puede hacer que el cosmos mismo responda a tu llamado. No es magia, no es superstición, es neurociencia aplicada, es física cuántica en acción, es la comprensión profunda de cómo funciona realmente la red sintérgica que conecta tu mente con el tejido mismo de la realidad. Pero antes de revelarte esta frase transformadora, necesito que comprendas el fundamento científico y espiritual que la sustenta. Porque sin esta comprensión, las palabras serían solo sonidos vacíos flotando en el aire, sin el poder de transformar absolutamente nada en tu experiencia. Durante mis años de investigación en el Laboratorio de Neurofisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, descubrí algo que revolucionó mi entendimiento de la realidad. La conciencia no es un mero producto del cerebro, como afirma la ciencia materialista. Es un campo, una fuerza fundamental del universo, tan real y medible como la gravedad o el electromagnetismo. Este campo de conciencia opera a través de lo que he denominado la teoría sintérgica. Imagina que cada ser humano es como un nodo en una red cósmica infinita. Cada pensamiento, cada intención, cada palabra que pronuncias genera ondas en esta red, vibraciones que se propagan por el tejido cuántico del espacio-tiempo y regresan a ti amplificadas o modificadas por la resonancia del cosmos entero. Cuando trabajé con chamanes en las montañas de México, cuando participé en ceremonias sagradas donde la ayahuasca me mostró dimensiones de la realidad que la ciencia occidental ni siquiera sospecha, comprendí que los antiguos maestros ya conocían esta verdad. Ellos sabían que las palabras no son meros símbolos, sino vectores de poder capaces de moldear la realidad misma. Si estás siguiendo esta exploración conmigo, si sientes que algo en tu interior resuena con estas palabras, te invito a que te suscribas a este espacio donde compartimos los misterios más profundos de la conciencia. Y por favor, déjame saber en los comentarios desde qué país nos acompañas y regálanos un like si esta información está tocando algo real en tu experiencia. Porque cuando nos conectamos desde diferentes puntos del planeta, creamos una red sintérgica más poderosa, un campo de conciencia colectiva que amplifica el mensaje que el universo quiere que recibamos. La frase que estoy a punto de revelarte nació de años de investigación rigurosa. Medí ondas cerebrales, estudié los efectos de la meditación profunda en el sistema nervioso, analicé cómo ciertas palabras y sonidos podían inducir estados alterados de conciencia, pero fue en un momento de profunda introspección, durante una experiencia mística que cambió mi vida para siempre, que esta formulación llegó a mi conciencia como una revelación directa del cosmos. Era una noche de luna nueva. Me encontraba en mi laboratorio trabajando hasta muy tarde en mis investigaciones sobre la sincronía interhemisférica cerebral. Había estado estudiando cómo ciertos mantras sánscritos podían generar patrones específicos de ondas cerebrales, cuando de repente algo extraordinario sucedió. Sentí como si mi conciencia se expandiera más allá de los límites de mi cuerpo físico. Por un instante que pareció eterno, experimenté lo que solo puedo describir como una fusión completa con el campo sintérgico universal. En ese estado de conciencia expandida, recibí una comprensión directa, no intelectual sino experiencial, de cómo funciona realmente la creación de la realidad. Vi, o mejor dicho, percibí directamente que cada palabra pronunciada desde cierto estado de conciencia genera lo que llamé vectores sintérgicos de manifestación. Estas ondas de información consciente viajan por el tejido cuántico del espacio-tiempo,
interactúan con el campo mórfico de posibilidades y regresan como eventos sincronísticos en nuestra experiencia tridimensional. Pero aquí está el secreto que la mayoría de las personas no comprenden. No basta con repetir palabras mecánicamente. El poder transformador reside en el estado de conciencia desde el cual se pronuncia la frase. Es necesario acceder a lo que he denominado el estado sintérgico de coherencia, donde los hemisferios cerebrales funcionan en perfecta sincronía, donde el sistema nervioso opera desde la coherencia cardíaca y donde la intención se alinea completamente con el flujo natural del cosmos. Durante mis investigaciones con personas que habían desarrollado habilidades paranormales extraordinarias, descubrí que todos ellos compartían una característica común: la capacidad de generar estados de conciencia altamente coherentes, donde sus ondas cerebrales entraban en sincronía perfecta con las frecuencias fundamentales del campo electromagnético terrestre. Estos individuos podían influir en la realidad física a través de la intención consciente, porque habían aprendido a hablarle al universo en su propio lenguaje, el lenguaje de la coherencia, de la armonía, de la resonancia perfecta entre la conciencia individual y la conciencia cósmica. La frase que voy a revelarte funciona porque está diseñada específicamente para inducir este estado de coherencia sintérgica. Cada palabra ha sido elegida no solo por su significado semántico, sino por su estructura vibratoria, por su capacidad de generar patrones específicos de actividad neuronal que sincronizan tu conciencia con las frecuencias maestras del cosmos. Pero antes de pronunciarla, debes preparar tu sistema nervioso. Debes crear las condiciones internas necesarias para que tu conciencia pueda acceder al estado sintérgico de coherencia. Porque si pronuncias estas palabras desde un estado de conciencia ordinario, disperso, fragmentado por el estrés y la ansiedad de la vida cotidiana, será como intentar sintonizar una radio cósmica con interferencia estática. El mensaje llegará distorsionado, débil, sin el poder transformador que posee cuando es emitido desde la claridad absoluta. El primer paso es la respiración consciente. Durante mis años de investigación, con técnicas de respiración yógica y chamánica, descubrí que ciertos patrones respiratorios pueden inducir estados específicos de actividad cerebral. La respiración que voy a enseñarte activa lo que he llamado el circuito sintérgico primario, una red neuronal que conecta el tronco cerebral con las áreas superiores de la corteza prefrontal, creando un puente entre el sistema nervioso autónomo y los centros superiores de la conciencia. Respira profundamente por la nariz, llenando primero el abdomen, luego el pecho, luego la parte superior de los pulmones. Mantén la respiración durante 7 segundos, mientras visualizas cómo el oxígeno se convierte en luz dorada que ilumina cada célula de tu cuerpo. Luego exhala lentamente por la boca durante 14 segundos, visualizando cómo esa luz dorada se expande más allá de tu cuerpo físico, creando un campo de coherencia a tu alrededor. Repite este patrón respiratorio 7 veces. 7 porque este número posee una resonancia especial con los ritmos fundamentales del cosmos, con los ciclos naturales que gobiernan desde las órbitas planetarias hasta los ritmos circadianos de tu propio cuerpo. Mientras respiras de esta manera, notarás cómo tu mente se aquieta gradualmente. Los pensamientos dispersos, las preocupaciones cotidianas, los ruidos mentales que normalmente dominan tu experiencia consciente, comenzarán a disolverse. Esto no es un efecto placebo, es el resultado directo de la sincronización de tus ondas cerebrales con las frecuencias teta y alfa, estados de conciencia donde la intuición se activa, donde la percepción se expande, donde tu conciencia individual puede acceder a la información del campo sintérgico universal. En mis investigaciones con electroencefalografía, pude documentar cómo este tipo de respiración consciente genera lo que llamé ventanas de coherencia sintérgica, momentos donde el cerebro funciona como un todo unificado, donde la separación artificial entre hemisferio izquierdo y derecho se disuelve, permitiendo el acceso a estados superiores de conciencia. Es desde este estado que debes pronunciar la frase transformadora. Pero hay otro elemento crucial que debes comprender: la importancia de la gratitud genuina. La gratitud no es simplemente una emoción positiva, es una frecuencia específica de conciencia que sintoniza tu sistema nervioso
con las dimensiones más elevadas del campo sintérgico. Cuando experimentas gratitud auténtica, tu corazón genera un campo electromagnético coherente que se extiende varios metros alrededor de tu cuerpo. Este campo de coherencia cardíaca interactúa con el campo electromagnético terrestre y con los campos de otras personas, creando lo que he denominado redes sintérgicas de resonancia. Estructuras invisibles de información consciente que pueden influir profundamente en la realidad física. Durante mis trabajos con curanderos tradicionales, observé que todos ellos entraban en estados profundos de gratitud antes de realizar cualquier tipo de sanación o manifestación. No era solo un ritual simbólico, era una tecnología de la conciencia, una forma de sintonizar su sistema nervioso con las frecuencias maestras del universo. Así que antes de pronunciar la frase, debes generar un sentimiento auténtico de gratitud. Gratitud por estar vivo, por tener la oportunidad de participar en este experimento cósmico de la conciencia, por ser parte de la evolución universal que está ocurriendo a través de ti y en ti. Gratitud por cada respiración, por cada latido de tu corazón, por la increíble complejidad de tu sistema nervioso que te permite experimentar la belleza y el misterio de la existencia. Esta gratitud debe surgir no del intelecto, sino del corazón. Debe ser sentida en cada célula de tu cuerpo, irradiada desde tu centro cardíaco como ondas de luz dorada que se expanden infinitamente en todas las direcciones. Cuando logres generar este estado de gratitud coherente, sabrás que estás listo para pronunciar las palabras que pueden cambiar tu realidad. Ahora, la frase que has estado esperando, las palabras que pronunciadas desde el estado de conciencia correcto, pueden hacer que el cosmos mismo responda a tu intención. Esta frase ha nacido de la comprensión profunda de cómo la conciencia interactúa con la estructura cuántica de la realidad, de cómo las palabras pueden convertirse en vectores de transformación cuando son emitidas desde la coherencia sintérgica perfecta. La frase es: soy la conciencia que sueña esta realidad, y desde mi coherencia perfecta permito que el universo se reorganice para reflejar mi intención más elevada. Pero permíteme explicarte por qué estas palabras específicas poseen tal poder transformador. Cada elemento de esta frase ha sido diseñado para activar circuitos específicos de conciencia, para generar patrones particulares de actividad neuronal que sincronizan tu mente individual con la mente cósmica universal. Soy la conciencia que sueña esta realidad no es una afirmación metafísica abstracta, es una declaración cuántica de tu verdadera naturaleza. Cuando pronuncias estas palabras desde el estado sintérgico de coherencia, estás activando lo que los físicos cuánticos llaman el efecto del observador. Estás reconociendo conscientemente tu papel como co-creador de la realidad, como el punto de convergencia donde las ondas de posibilidad cuántica colapsan en experiencias concretas. Durante mis investigaciones sobre los estados místicos de conciencia, descubrí que en los momentos de mayor expansión awareness, las personas experimentan directamente esta verdad, que la conciencia no está producida por el cerebro, sino que el cerebro es un receptor, un sintonizador de la conciencia universal que permea toda la existencia. Cuando declares: soy la conciencia que sueña esta realidad, estarás alineando tu identidad personal con tu identidad cósmica, reconociendo que eres una expresión individualizada de la conciencia universal, un punto focal a través del cual el cosmos se experimenta a sí mismo. Y desde mi coherencia perfecta es la clave tecnológica de toda la frase. Esta declaración activa automáticamente los mecanismos neurológicos de autorregulación y sincronización. Tu sistema nervioso, al escuchar estas palabras pronunciadas desde la intención genuina, comienza inmediatamente a ajustar sus patrones de funcionamiento para acercarse a ese estado de coherencia perfecta. Es un ejemplo de lo que en neurociencia llamamos neuroplasticidad dirigida por la intención. Tu cerebro, al recibir esta instrucción consciente, comienza a reestructurar sus conexiones neuronales para manifestar físicamente el estado de coherencia que estás declarando.
Permito que el universo se reorganice contiene una sabiduría profunda sobre el funcionamiento de la manifestación consciente. La palabra permito es crucial. No estás tratando de forzar al universo a obedecerte. No estás luchando contra las leyes cósmicas. Estás reconociendo que tu papel es crear las condiciones internas de coherencia que permiten que las fuerzas universales naturales fluyan a través de ti sin obstáculos. En mis trabajos con chamanes y curanderos tradicionales, aprendí que los verdaderos maestros nunca intentan imponer su voluntad sobre la realidad. En cambio, aprenden a alinearse tan perfectamente con el flujo natural del cosmos que se convierten en canales claros a través de los cuales las fuerzas universales pueden manifestarse. Para reflejar mi intención más elevada es la dirección final de toda la frase. No cualquier intención, sino tu intención más elevada. Esto significa que cuando pronuncies estas palabras, debes conectarte con la dimensión más pura y noble de tu ser, con esa parte de ti que trasciende el ego personal y se alinea con el bien mayor, con la evolución consciente, con el amor incondicional. Tu intención más elevada nunca está separada del bienestar del conjunto. Es la intención que surge cuando comprendes que tu felicidad individual está inextricablemente conectada con la felicidad de todos los seres, que tu realización personal forma parte de la realización cósmica universal. Pero aquí viene algo muy importante que debes comprender. Esta frase no es una fórmula mágica que funciona instantáneamente sin trabajo interior previo. Es una herramienta poderosa que requiere que desarrolles gradualmente tu capacidad de mantener estados prolongados de coherencia sintérgica. Durante mis años de investigación, trabajé con personas que habían desarrollado habilidades paranormales extraordinarias. Todos ellos habían dedicado años de práctica disciplinada a entrenar su sistema nervioso, a purificar su campo emocional, a alinear sus intenciones con las frecuencias más elevadas de la conciencia. La manifestación consciente no es un truco de circo, es el resultado natural de una conciencia que ha aprendido a funcionar en armonía perfecta con las leyes cósmicas fundamentales. Es como aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? Al principio los sonidos que produces pueden ser discordantes, desafinados, pero con práctica constante y dedicada, gradualmente desarrollas la habilidad de crear música hermosa. Lo mismo ocurre con la capacidad de manifestar conscientemente. Al principio, cuando pronuncies esta frase, es posible que no sientas nada especial. Es posible que tu mente racional se burle y te diga que esto es solo fantasía New Age, sin fundamento científico. Pero si persistes, si practicas día tras día desde un estado genuino de coherencia y gratitud, comenzarás a notar cambios sutiles pero significativos en tu experiencia. Las sincronías se volverán más frecuentes. Las oportunidades comenzarán a aparecer de maneras que parecerán casi mágicas. Las personas correctas llegarán a tu vida en el momento exacto. Los recursos que necesitas se manifestarán a través de canales que nunca podrías haber predicho racionalmente. Esto no es casualidad, es el resultado directo de tu conciencia, funcionando desde niveles más profundos de coherencia sintérgica, creando ondas de información organizada que se propagan por el campo cuántico y regresan como experiencias sincronísticas en tu realidad tridimensional. Durante mis investigaciones documenté cientos de casos de personas que desarrollaron habilidades extraordinarias después de meses o años de práctica constante con técnicas de coherencia sintérgica. Algunas desarrollaron capacidades telepáticas, otras podían influir en sistemas electrónicos a distancia, otras manifestaban sanaciones físicas que la medicina convencional consideraba imposibles. Todos estos fenómenos aparentemente paranormales son en realidad expresiones naturales de una conciencia que ha aprendido a operar desde estados profundos de coherencia. Son las capacidades normales de un ser humano que funciona con todo su potencial neurológico activado. Porque lo que la mayoría de las personas no comprende es que utilizamos solo una fracción minúscula de nuestro verdadero potencial consciente. Nuestro cerebro contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras
a través de redes de una complejidad que rivaliza con la estructura misma del universo observable. Cuando logras sincronizar estos billones de conexiones neuronales a través de estados profundos de coherencia, tu conciencia se expande más allá de las limitaciones ordinarias del tiempo y el espacio. Puedes acceder directamente a información del campo sintérgico universal, puedes influir en eventos que se encuentran aparentemente fuera del alcance de tu cuerpo físico, puedes participar conscientemente en la danza cósmica de la creación. Pero para llegar a estos niveles extraordinarios de funcionamiento consciente, necesitas más que solo pronunciar una frase poderosa una vez por semana. Necesitas transformar toda tu forma de vida en una práctica constante de coherencia sintérgica. Esto significa volverse extremadamente consciente de cada pensamiento que permites habitar en tu mente. Los pensamientos no son solo actividad neuronal privada, son ondas de información que se propagan por el campo sintérgico y atraen experiencias resonantes a tu vida. Si mantienes pensamientos de miedo, escasez, separación, estarás constantemente transmitiendo estas frecuencias al cosmos y recibiendo de vuelta experiencias que confirman estas expectativas limitantes. Por el contrario, cuando disciplinas tu mente para mantener pensamientos de amor, abundancia, conexión, unidad, estarás transmitiendo estas frecuencias elevadas y atrayendo experiencias que reflejan estos estados superiores de conciencia. Esto también significa volverse consciente de cada emoción que permites que domine tu campo energético. Las emociones son literalmente energía en movimiento, frecuencias específicas de información consciente que colorean toda tu percepción de la realidad. Cuando mantienes emociones de gratitud, compasión, gozo, reverencia, estás sintonizando tu sistema nervioso con las dimensiones más elevadas del campo sintérgico. Y significa volverse consciente de cada palabra que pronuncias. No solo cuando dices la frase transformadora, sino en cada conversación, en cada interacción. Las palabras son vectores de poder. Cada vez que hablas, estás literalmente creando ondas en el tejido cuántico del espacio-tiempo. Estas ondas eventualmente regresan a ti, amplificadas, manifestándose como experiencias en tu vida. Si hablas constantemente de problemas, limitaciones, imposibilidades, estarás programando el campo sintérgico para que te devuelva más experiencias problemáticas y limitantes. Pero si disciplinas tu habla para que refleje la realidad que quieres crear, si hablas de posibilidades, de soluciones, de oportunidades, estarás sembrando las semillas verbales que eventualmente florecerán como experiencias transformadoras en tu vida. Durante mis años de investigación con curanderos tradicionales mexicanos, observé que todos ellos hablaban de una manera muy específica. Nunca mencionaban la enfermedad que estaban tratando de sanar. En cambio, hablaban constantemente de salud, de vitalidad, de armonía, de equilibrio. No era solo pensamiento positivo, superficial. Era la comprensión profunda de que las palabras poseen poder creativo literal. Estos curanderos sabían que cuando pronuncias el nombre de una enfermedad, estás fortaleciendo su presencia en el campo sintérgico. Estás alimentando con tu atención y tu energía vital la matriz informacional que sostiene esa condición no deseada. Por el contrario, cuando hablas constantemente de salud y vitalidad, estás fortaleciendo las matrices informacionales que sostienen estos estados deseados. La misma dinámica se aplica a todas las áreas de tu vida. Si quieres manifestar abundancia económica, disciplina tu habla para que siempre refleje prosperidad y fluidez financiera. Si quieres crear relaciones amorosas profundas, habla constantemente de amor, conexión, intimidad sagrada. Si quieres desarrollar tu potencial creativo, habla de inspiración, de innovación, de expresión auténtica. Esto no significa negación psicológica de los desafíos reales que puedas estar enfrentando. Significa reconocer que tu manera de hablar sobre estos desafíos determinará si se perpetúan o se transforman. Puedes reconocer una situación difícil sin alimentarla con tu energía verbal. Puedes enfocar tu habla en las soluciones
en las oportunidades de crecimiento, en las posibilidades transformadoras que cada desafío contiene. Ahora, regresemos a la práctica específica de la frase transformadora. Te recomiendo que la pronuncies cada mañana, inmediatamente después de despertar, cuando tu mente todavía está en estados teta y alfa, más receptiva a la programación consciente, y cada noche, antes de dormir, cuando tu subconsciente está más abierto a recibir nuevas instrucciones. Pero es crucial que no las repitas mecánicamente, como un loro que imita sonidos sin comprensión. Cada vez que la pronuncies, debes entrar completamente en el estado de conciencia que las palabras representan. Debes sentir en cada célula de tu cuerpo la verdad de que eres la conciencia que sueña esta realidad. Debes experimentar visceralmente tu coherencia perfecta. Debes permitir genuinamente que el universo se reorganice para reflejar tu intención más elevada. Esto requiere presencia total, atención completa, entrega absoluta al momento presente. No puedes estar pensando en tu lista de pendientes mientras pronuncias estas palabras sagradas. No puedes estar preocupado por los problemas del trabajo mientras intentas sintonizarte con las frecuencias cósmicas maestras. Cada pronunciación de esta frase debe ser como una ceremonia sagrada, un momento de comunión profunda con el misterio cósmico del que formas parte. Debes aproximarte a ella con la misma reverencia con la que un músico se aproxima a su instrumento antes de tocar una sinfonía, con la misma concentración con la que un científico se aproxima a un experimento crucial. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo cada vez que pronuncias conscientemente esta frase. Estás realizando un experimento científico en el laboratorio de tu propia conciencia. Estás probando empíricamente la hipótesis de que la conciencia coherente puede influir directamente en la estructura de la realidad física. Y como en cualquier experimento científico riguroso, necesitas mantener registros cuidadosos de los resultados. Te sugiero que lleves un diario donde documentes los cambios que comienzas a observar en tu vida, después de practicar con esta frase. Anota las sincronías que aparecen, registra las oportunidades que se manifiestan. Documenta los cambios en tu estado emocional, en tu nivel de energía, en tu claridad mental, pero también mantén un registro de los momentos cuando la práctica no parece funcionar, cuando pronuncias las palabras pero no sientes ninguna conexión especial, cuando tu mente racional se resiste o se burla de todo el proceso. Estos momentos son igualmente valiosos para tu aprendizaje, porque te muestran exactamente qué aspectos de tu conciencia necesitan mayor desarrollo. Tal vez descubras que tienes resistencias subconscientes a la idea de ser realmente poderoso, de ser realmente co-creador de tu realidad. Muchas personas han sido condicionadas desde la infancia a creer que son víctimas impotentes de las circunstancias, que no tienen ningún control real sobre lo que les sucede. Estas creencias limitantes crean interferencia en el campo sintérgico, bloqueando parcialmente tu capacidad de manifestar conscientemente. Otros pueden descubrir que tienen miedo inconsciente del poder real, porque ser realmente capaz de influir en la realidad a través de la intención consciente implica también una responsabilidad tremenda. Significa que ya no puedes culpar a las circunstancias externas por tu experiencia, significa que debes asumir la responsabilidad total por la realidad que estás co-creando momento a momento. Este puede ser un despertar aterrador para el ego personal, que prefiere sentirse víctima porque esto le permite evitar la responsabilidad. Pero es un despertar liberador para tu ser auténtico, que anhela expresar su verdadero potencial creativo. Durante mis investigaciones trabajé con muchas personas que atravesaron crisis psicológicas profundas cuando comenzaron a despertar a su verdadero poder consciente. Súbitamente se dieron cuenta de que habían estado creando inconscientemente gran parte del sufrimiento en sus vidas a través de patrones mentales, emocionales y verbales destructivos. Esta comprensión puede generar inicialmente culpa, vergüenza, autorrechazo, pero si se navega sabiamente, se convierte en el fundamento de una libertad auténtica. Porque una vez que comprendes que has sido co-creador de tu experiencia pasada, también comprendes que tienes el poder de co-crear una experiencia futura completamente diferente.
Por eso es tan importante aproximarse a esta práctica con compasión hacia ti mismo, con paciencia, con la comprensión de que estás despertando gradualmente a capacidades que han estado dormidas durante años o décadas. No esperes resultados instantáneos y dramáticos. En lugar de eso, permanece atento a los cambios sutiles, a los pequeños milagros cotidianos, a las sincronías aparentemente menores, que en realidad son señales de que tu conciencia está comenzando a operar desde niveles más profundos de coherencia. Recuerdo una mujer que participó en uno de mis estudios sobre manifestación consciente. Durante las primeras semanas de práctica con técnicas sintérgicas, no reportó ningún cambio significativo en su vida externa, pero comenzó a notar que se despertaba naturalmente cada mañana, sintiéndose más descansada, más optimista, más conectada, con un sentido de propósito. Estos cambios internos, aparentemente menores, fueron la preparación necesaria para las transformaciones externas que llegaron después. Gradualmente, comenzó a atraer oportunidades profesionales que parecían diseñadas específicamente para sus talentos únicos. Personas que podían ayudarla a realizar sus sueños creativos aparecían espontáneamente en su vida. Recursos financieros llegaban a través de fuentes completamente inesperadas. En el transcurso de un año de práctica constante, su vida se transformó de maneras que ella jamás hubiera podido planificar racionalmente. Pero todo comenzó con esos cambios internos sutiles, con ese aumento gradual en su nivel básico de coherencia y vitalidad. Esta es la clave que muchas personas no comprenden sobre la manifestación consciente. No es un proceso que ocurre solo en el nivel mental o emocional. Es una transformación que debe ocurrir en todos los niveles de tu ser: físico, energético, mental, emocional, espiritual. Tu cuerpo físico debe volverse un conductor más claro de las frecuencias sintérgicas elevadas. Esto significa cuidar tu alimentación, elegir alimentos que eleven tu vibración en lugar de pesarla. Significa hacer ejercicio regular que mantenga tu energía circulando fluidamente. Significa dormir lo suficiente para que tu sistema nervioso pueda procesar e integrar las nuevas frecuencias de conciencia que estás canalizando. Tu campo energético debe purificarse de las acumulaciones tóxicas del miedo, la ira, el resentimiento, la tristeza no procesada. Estas emociones densas crean interferencia en tu capacidad de sintonizarte con las frecuencias maestras del cosmos. No estoy sugiriendo represión emocional. Al contrario, estoy hablando de aprender a sentir completamente cada emoción que surge, pero sin identificarte con ella, sin permitir que domine tu campo energético durante días, semanas o años. Durante mis trabajos con técnicas de sanación emocional, descubrí que la mayoría de las personas cargan traumas emocionales de años o décadas que actúan como filtros distorsionadores en su percepción de la realidad. Estos traumas no sanados crean expectativas inconscientes de dolor, decepción, abandono, que luego se manifiestan como patrones repetitivos en sus vidas. La práctica de la frase transformadora puede ayudarte a sanar gradualmente estos traumas, pero funciona más efectivamente cuando se combina con trabajo terapéutico consciente, con técnicas específicas de liberación emocional, con ceremonias sagradas que te permitan procesar y soltar las heridas del pasado. Tu mente debe entrenarse para mantener pensamientos que estén alineados con la realidad que quieres crear. Esto no significa pensamiento positivo forzado o negación de los desafíos reales. Significa desarrollar lo que llamo realismo sintérgico, la capacidad de ver claramente las condiciones presentes mientras mantienes una visión igualmente clara de las posibilidades transformadoras que estas condiciones contienen. La mente entrenada sintérgicamente puede sostener paradojas aparentes sin colapsar en confusión. Puede reconocer simultáneamente la realidad de un desafío presente y la realidad de las soluciones potenciales que están emergiendo. Puede sentir gratitud genuina por las lecciones que cada dificultad ofrece mientras trabaja activamente para crear condiciones más armoniosas. Tu dimensión espiritual debe despertar
a la comprensión de que eres mucho más que tu personalidad temporal, que eres una expresión única e irreemplazable de la conciencia cósmica universal. Esta comprensión no es un concepto intelectual que puedas adoptar porque suena bonito. Es una realización experiencial que transforma completamente tu sentido de identidad y propósito. Cuando realmente comprendes quién eres, en tu esencia más profunda, cuando experimentas directamente tu conexión íntima con el cosmos entero, toda tu vida se convierte naturalmente en una expresión de esta realización. Ya no necesitas forzarte a ser espiritual o consciente. La espiritualidad y la conciencia se vuelven tan naturales como respirar. Es desde este estado de realización espiritual auténtica que la frase transformadora alcanza su máximo poder. Porque cuando la pronuncias desde la comprensión profunda de tu verdadera naturaleza cósmica, no estás pidiendo favores al universo. Estás recordándole al cosmos quién eres realmente. Estás reafirmando tu lugar legítimo en la danza sagrada de la creación. Durante mis experiencias más profundas con estados alterados de conciencia, he experimentado directamente esta verdad, que cada ser humano es un punto focal de la conciencia universal, un lugar donde el cosmos se conoce a sí mismo de una manera única e irreemplazable. Cuando pronuncias la frase transformadora desde esta comprensión, estás hablando desde tu autoridad cósmica auténtica. Pero hay otro nivel aún más profundo en esta práctica que quiero compartir contigo. La frase transformadora no solo cambia tu realidad personal. Cuando es pronunciada desde estados genuinos de coherencia sintérgica, contribuye a la elevación de la conciencia colectiva de toda la humanidad. Esto no es misticismo romántico, es una consecuencia directa de lo que he descubierto en mis investigaciones sobre la naturaleza interconectada de la conciencia. Cada vez que una persona eleva su nivel de coherencia, crea ondas de información organizada que se propagan por toda la red sintérgica planetaria, facilitando que otras personas accedan más fácilmente a estados similares de coherencia. Es como cuando afinas perfectamente un instrumento musical en una orquesta. No solo mejora el sonido de ese instrumento individual, sino que facilita que todos los demás instrumentos se afinen más fácilmente, porque ahora hay una referencia clara de la frecuencia correcta resonando en el ambiente. Durante mis años de investigación he observado que las personas que desarrollan niveles altos de coherencia sintérgica no solo transforman sus propias vidas, se convierten en catalizadores de transformación para todas las personas que entran en contacto con ellas. Su mera presencia induce estados de mayor armonía en otros seres humanos e incluso en animales y plantas. Esto significa que cada vez que practicas conscientemente con la frase transformadora, no solo estás trabajando para tu propio despertar, estás participando activamente en el despertar colectivo de la humanidad, estás contribuyendo a la evolución de la conciencia planetaria. Esta comprensión puede darte una motivación adicional para perseverar en la práctica, especialmente durante los momentos cuando los resultados no parecen llegar tan rápido como tu mente racional quisiera. Porque incluso cuando no veas cambios dramáticos en tu vida personal, puedes tener la certeza de que tu trabajo interior está contribuyendo al bienestar de todo el campo de conciencia humana. Durante mis investigaciones con grupos de personas practicando técnicas sintérgicas simultáneamente, documenté fenómenos extraordinarios de sincronización colectiva. Cuando un grupo de individuos entrenados pronunciaba mantras específicos al mismo tiempo, sus ondas cerebrales se sincronizaban no solo entre ellos, sino que también parecían influir en las ondas cerebrales de personas que se encontraban a distancias considerables, incluso sin que estas personas supieran conscientemente que el experimento se estaba realizando. Estos experimentos sugieren que la conciencia coherente puede tener efectos no locales, que trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio, tal como los concibe la física newtoniana. Sugieren que cuando un grupo crítico de seres humanos alcanza ciertos niveles de coherencia sintérgica, puede catalizar cambios positivos en toda la red de conciencia planetaria. Imagina las posibilidades que esto abre.
Si miles o millones de personas comenzaran a practicar diariamente con la frase transformadora, si comenzaran a desarrollar niveles más profundos de coherencia sintérgica, podríamos estar contribuyendo a una transformación sin precedentes de la conciencia humana colectiva. Los conflictos que parecen irreconciliables podrían comenzar a resolverse espontáneamente cuando las personas involucradas alcancen niveles de coherencia que les permitan ver soluciones creativas que antes eran invisibles. Los problemas ambientales que parecen insolubles podrían encontrar respuestas innovadoras cuando la humanidad funcione desde estados más elevados de conciencia colectiva. Los sistemas económicos y políticos que actualmente generan tanta desigualdad y sufrimiento podrían transformarse naturalmente cuando suficientes seres humanos despierten a la comprensión de que nuestro bienestar individual está inextricablemente conectado con el bienestar del conjunto. Esta no es una fantasía utópica, es una posibilidad real basada en la comprensión científica de cómo funciona la conciencia a nivel cuántico. Cada vez que elevas tu propia coherencia, estás literalmente alterando la estructura informacional del campo sintérgico planetario. Estás sembrando semillas de transformación que eventualmente florecerán como cambios concretos en la realidad colectiva. Pero para que esta transformación planetaria ocurra, necesitamos personas comprometidas con su propio desarrollo interior, individuos dispuestos a hacer el trabajo interno necesario para despertar a su verdadero potencial consciente. Necesitamos pioneros de la conciencia que estén dispuestos a explorar estas fronteras, a experimentar con estas tecnologías espirituales, a desarrollar estas capacidades sintérgicas. ¿Estás dispuesto a ser uno de estos pioneros? ¿Estás dispuesto a comprometerte seriamente con la práctica diaria de la frase transformadora, no solo por tu propio beneficio, sino como tu contribución al despertar colectivo de la humanidad? Si tu respuesta es sí, entonces permíteme ofrecerte algunas recomendaciones adicionales para maximizar la efectividad de tu práctica. Primero, crea un espacio sagrado en tu hogar específicamente dedicado a esta práctica. No necesita ser elaborado o costoso. Puede ser simplemente un rincón de tu habitación donde coloques algunos objetos que te inspiren, una planta, una piedra especial, una imagen que represente para ti la conexión con lo sagrado. La importancia de este espacio sagrado radica en que cada vez que practiques allí, estarás impregnando ese lugar con las frecuencias elevadas de conciencia que generes. Con el tiempo, ese espacio se convertirá en un amplificador natural de coherencia sintérgica. Simplemente al sentarte allí, tu sistema nervioso comenzará automáticamente a sintonizarse con los estados elevados que has cultivado repetidamente en ese lugar. Segundo, considera practicar en grupos con otras personas que estén igualmente comprometidas con el desarrollo de la conciencia. Durante mis investigaciones, descubrí que la práctica grupal puede amplificar exponencialmente los efectos de las técnicas sintérgicas individuales. Cuando varias personas entrenadas sintonizan sus conciencias simultáneamente, crean lo que llamé campos mórficos de coherencia colectiva que pueden facilitar experiencias extraordinarias de expansión consciente. Si no encuentras personas en tu área geográfica inmediata que compartan este interés, considera conectarte virtualmente con comunidades en línea dedicadas a la exploración de la conciencia. La distancia física no es un obstáculo significativo para la resonancia sintérgica. He documentado casos de sincronización de ondas cerebrales entre personas que practicaban simultáneamente en diferentes continentes. Tercero, complementa tu práctica verbal con técnicas de visualización consciente. Cuando pronuncies la frase transformadora, permite que surjan espontáneamente imágenes mentales que representen la realidad que quieres crear. Pero no fuerces estas visualizaciones. Permite que emerjan naturalmente desde tu intuición profunda. Las imágenes que surjan pueden ser simbólicas en lugar de literales. Tu subconsciente puede comunicarse contigo a través de metáforas visuales que contienen
información multidimensional comprimida. Un árbol floreciendo puede representar el despliegue de tu potencial creativo. Un océano tranquilo puede simbolizar la paz emocional profunda que estás cultivando. Una luz dorada expandiéndose puede representar la expansión de tu conciencia. Presta atención a estas imágenes espontáneas sin analizarlas excesivamente con tu mente racional. Permíteles que te informen, que te inspiren, que te guíen hacia comprensiones más profundas sobre la dirección hacia la cual tu alma quiere evolucionar. Cuarto, mantente abierto a recibir las respuestas del universo de maneras que podrían sorprender completamente a tu mente racional. Cuando practiques la manifestación consciente, tu ego personal generalmente tiene ideas muy específicas sobre cómo deberían llegar las respuestas, pero la inteligencia cósmica opera desde una perspectiva mucho más amplia, con acceso a información y posibilidades que tu mente personal ni siquiera puede imaginar. Recuerdo el caso de un hombre que practicaba diariamente con técnicas sintérgicas con la intención de crear mayor abundancia financiera. Durante meses no veía ningún cambio significativo en su situación económica y comenzaba a dudar de la efectividad de la práctica. Pero entonces, una serie de eventos aparentemente no relacionados comenzaron a convergir de maneras extraordinarias. Un amigo le mencionó casualmente un curso de capacitación en una habilidad que le había interesado años antes. Durante el curso conoció a una persona que después se convertiría en su socio comercial ideal. Juntos desarrollaron una empresa que no solo le proporcionó la abundancia financiera que había estado buscando, sino que también le dio la oportunidad de expresar talentos creativos que había mantenido dormidos durante décadas. Nada de esto ocurrió de la manera que él había visualizado inicialmente. No ganó la lotería, no recibió una herencia inesperada, no encontró dinero en la calle. En cambio, el universo orquestó una serie compleja de sincronías que lo llevaron a crear abundancia de una manera que también contribuyó a su crecimiento personal y a su sensación de propósito en la vida. Esta es la sabiduría superior de la manifestación consciente auténtica. No se trata de obtener lo que tu personalidad desea de la manera que tu personalidad imagina. Se trata de alinearte tan profundamente con el flujo cósmico que recibes exactamente lo que tu alma necesita para su evolución, generalmente de maneras más creativas e integrales de las que tu mente limitada podría haber concebido. Por eso es tan importante que cuando pronuncies, permito que el universo se reorganice para reflejar mi intención más elevada, realmente permitas esa reorganización. Mantente abierto a posibilidades que trascienden completamente tus expectativas actuales. Confía en que la inteligencia cósmica sabe mejor que tu mente personal qué es lo que realmente te servirá para tu mayor bien y felicidad. Quinto, desarrolla una relación personal íntima con el misterio sagrado del cosmos. La práctica de la frase transformadora no debe convertirse en una técnica mecánica que realizas esperando resultados específicos. Debe ser una forma de oración profunda, una manera de comunión constante con la inteligencia divina que permea toda la existencia. Durante mis años de investigación con tradiciones espirituales de todo el mundo, observé que los verdaderos maestros siempre mantienen una actitud de reverencia sagrada hacia el misterio de la vida. Nunca se sienten como manipuladores de fuerzas cósmicas, sino como servidores humildes de la voluntad divina expresándose a través de ellos. Cuando cultives esta actitud de servicio sagrado, cuando veas tu práctica con la frase transformadora como una forma de ofrecer tu conciencia individual como un instrumento para que se exprese la armonía cósmica, toda la experiencia se transforma. Ya no estás tratando de conseguir algo del universo, estás ofreciendo todo lo que eres al universo, permitiendo que la sabiduría infinita fluya a través de ti y se manifieste como tu vida. Esta entrega no es pasividad,
es la forma más elevada de acción consciente. Porque cuando te alineas completamente con el flujo cósmico, cuando permites que la inteligencia universal opere a través de tu conciencia individual, tus acciones se vuelven exponencialmente más efectivas. Actúas desde la sabiduría del cosmos entero, en lugar de hacerlo solo desde las limitaciones de tu perspectiva personal. Sexto, y tal vez más importante, recuerda que el verdadero poder de la frase transformadora no reside en las palabras mismas, sino en el estado de conciencia desde el cual las pronuncias. Las palabras son simplemente vehículos para transportar frecuencias específicas de conciencia. Si pronuncias las palabras correctas, pero desde un estado de conciencia fragmentado, tendrán poco o ningún poder transformador. Por el contrario, si cultivas auténticamente el estado de conciencia que las palabras representan, si realmente te conviertes en la personificación viviente de la coherencia sintérgica perfecta, entonces tu mera presencia se convertirá en una frase transformadora constante. Cada respiración, cada palabra, cada acción estará impregnada del poder de la conciencia cósmica funcionando a través de ti. Este es el objetivo último de toda práctica espiritual auténtica. No solo tener experiencias extraordinarias ocasionales, sino convertirse en una expresión constante de la conciencia más elevada. Convertirse en alguien cuya vida entera es una demostración del potencial ilimitado que existe dentro de cada ser humano. Permíteme compartir contigo una experiencia personal que ilustra este punto. Durante uno de mis retiros de investigación intensiva, después de semanas de práctica disciplinada con técnicas sintérgicas avanzadas, entré en un estado de conciencia que solo puedo describir como transparencia cósmica total. En ese estado experimenté directamente que no existía separación alguna entre mi conciencia individual y la conciencia universal. Era como si mi personalidad temporal se hubiera vuelto completamente transparente, permitiendo que la sabiduría y el amor cósmicos fluyeran a través de mí sin ninguna distorsión o interferencia. Durante las horas que duró esta experiencia, no necesité pronunciar ninguna frase especial para que ocurrieran manifestaciones extraordinarias. Mi mera presencia parecía catalizar transformaciones espontáneas en todo lo que me rodeaba. Plantas que habían estado marchitándose comenzaron a revivir. Personas que se encontraban cerca experimentaron sanaciones físicas y emocionales sin que yo hiciera nada específico para facilitarlas. Más significativo aún, yo mismo experimenté una transformación profunda que persistió mucho después de que el estado alterado de conciencia terminara. Comprensiones sobre la naturaleza de la realidad, que habían sido solo conceptos intelectuales, se convirtieron en conocimiento experiencial directo. Habilidades que antes requerían técnicas complicadas se volvieron tan naturales como caminar o respirar. Esta experiencia me enseñó que el poder real no reside en las técnicas externas, sino en el grado de transparencia que desarrollamos para permitir que la conciencia cósmica se exprese a través de nosotros. Las técnicas, incluida la frase transformadora que he compartido contigo, son simplemente herramientas para ayudarnos a desarrollar gradualmente esa transparencia. Así que mientras practicas con la frase transformadora, recuerda que tu objetivo último no es simplemente obtener resultados específicos en tu vida externa. Tu objetivo es convertirte en una expresión tan clara de la conciencia cósmica que tu vida entera se convierta en un milagro constante, en una demostración continua de las posibilidades ilimitadas que existen cuando un ser humano funciona desde su potencial completo. Este proceso de transformación no tiene un punto final definitivo, es una evolución constante, un despertar que se profundiza infinitamente. Cada día que practiques conscientemente, cada momento que elijas la coherencia sobre el caos, cada respiración que tomes desde la gratitud en lugar del miedo, estarás expandiendo tu capacidad de canalizar las frecuencias más elevadas del cosmos. Y mientras te embarcas en este viaje extraordinario de despertar consciente, recuerda que no estás solo. Aunque a veces el camino pueda parecer solitario,
aunque a veces puedas sentir que nadie más comprende realmente por lo que estás pasando, la verdad es que formas parte de una red global de seres humanos que están despertando simultáneamente al mismo potencial que tú estás explorando. Cada vez que pronuncies la frase transformadora desde un estado auténtico de coherencia sintérgica, estarás conectándote automáticamente con esta red de conciencia despierta. Estarás añadiendo tu voz única al coro cósmico de seres humanos que están participando conscientemente en la evolución de la conciencia planetaria. Confía en este proceso, confía en tu propia capacidad innata de despertar a tu verdadero potencial. Confía en que el universo está conspirando constantemente para apoyar tu evolución consciente, incluso cuando las circunstancias externas parezcan sugerir lo contrario. Recuerda las palabras sagradas: soy la conciencia que sueña esta realidad, y desde mi coherencia perfecta permito que el universo se reorganice para reflejar mi intención más elevada. Pero más importante que recordar las palabras, recuerda convertirte en la verdad viviente que estas palabras representan. Conviértete en la conciencia despierta. Encarna la coherencia perfecta. Permite la reorganización cósmica. Mantén la intención más elevada. Cuando hagas esto, no solo transformarás tu propia vida de maneras que actualmente ni siquiera puedes imaginar. Te convertirás en un catalizador de transformación para todos los seres que tengan la bendición de entrar en contacto contigo. Te convertirás en un instrumento consciente a través del cual el cosmos puede expresar más belleza, más armonía, más amor en este mundo. Este es tu destino verdadero. Esta es la razón por la cual tu alma eligió encarnarse en este momento extraordinario de la historia humana para despertar, para recordar, para convertirte en quien realmente eres, para participar conscientemente en la transformación que está ocurriendo en nuestro planeta. El universo te está esperando. El cosmos entero está aguardando tu despertar completo. Cada momento presente es una invitación nueva para pronunciar las palabras sagradas, para encarnar la coherencia, para permitir que la magia de la conciencia consciente transforme todo lo que toca. La frase está en tus manos ahora. El poder está en tu conciencia. El momento es ahora. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad extraordinaria? La respuesta está esperando en el silencio sagrado de tu corazón, en la quietud profunda de tu ser esencial, en la sabiduría infinita que reside en el centro mismo de quien realmente eres. Escucha, siente, permite. Y luego pronuncia las palabras que pueden cambiar tu mundo para siempre.